Y Padre, Señor, ese es nuestro deseo, Señor, que desde nuestro interior, Padre Santo, nuestra alma, Señor, clame a ti, Señor. Y Padre, gracias, mi Dios, porque, Señor, nos das esa oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia. Experimentar, mi Dios, tu voz, experimentar, mi Dios, oh, mi Dios, el hecho de que estamos delante de la majestad divina, Señor. Y Padre, gracias, mi Dios, por brillar en nuestro interior. Gracias, Padre mío, por traer la luz a nuestros ojos. Gracias, Padre, por abrir, mi Dios, nuestro entendimiento y por dar a nosotros, Padre mío, el deseo de buscarte. Y este día, Señor, de estar en tu casa, Señor. Tu palabra dice que tú das el querer juntamente con el hacer, Señor, y pusiste en nuestro corazón esta mañana el deseo de venir acá, Señor, y estamos acá. Ahora bendícenos y háblanos, oh Padre mío, de una forma especial. Te lo pido este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a estar ese día tocando de los versículos 5 al 17. El tema, hermanos, es viviendo la nueva vida en Cristo. Viviendo la nueva vida en Cristo es el tema de la enseñanza de este día. Y hay algo interesante, ¿no? Porque nuestra vestimenta dice mucho de nosotros. Si miras a una persona en un uniforme de policía, ¿sabes qué es qué? Es un oficial de la ley. ¿Sí o no? Si miras, por ejemplo, a una persona que limpia oficinas en su uniforme de janitor, ¿sabes que es una persona que limpia las oficinas? Si miras a una persona en un uniforme de bomberos, sabes que es una persona que trabaja en el departamento de bomberos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que cuando las personas nos miren a nosotros vestidos en Él, con la vestimenta de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Ahora, imagínate que una familia real te ha adoptado a ti. No solamente te adoptaron, sino que ahora has venido a ser parte de ellos. Y ellos todos se visten con vestiduras reales. Y cuando te adoptaron a la familia, fueron específicamente al sastre para que te hiciese también a ti vestiduras reales. Y cuando llegaste a la casa donde vas a vivir ahora, te pusieron delante de ti un closet, o sea, un lugar, un guardarropas donde está lleno de trajes, de camisas, de pantalones, todas las cosas que se usan en la corte real. Y tú llegaste a la casa con tu pequeña mochilita, ¿no? Con un pantalón todo roto, con una camisa toda sucia y con tus calcetines que se le tienen 4 agujeros por todos lados y salen los dedos por cada lado. Y cuando llegas a la casa, te dicen, mira, esta es tu nueva vestimenta, o sea, lo que te vas a poner de hoy en adelante. Pasa un día y sigues con la misma ropa. Pasan 2 días y no te has cambiado. Pasan 3 días y el rey te mira y te dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no te has cambiado a tus vestiduras reales? Porque le contestas, porque a mí me gusta vestirme así y me siento más cómodo de esta manera. O sea, estás despreciando lo que el rey ha hecho por ti. O sea, estás despreciando el hecho de que te han adoptado a una nueva familia. Y el mensaje del día de hoy nos va a llevar a nosotros exactamente en esa dirección. Porque ya Dios ha hecho por nosotros algo maravilloso, algo glorioso.
Dios ha hecho por nosotros lo que para nosotros era imposible. Nos ha quitado nuestra vieja vida y nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Por ello es que este día, hermanos, el tema es viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el tema de hoy. Y rápidamente vamos a entrar en tema porque hoy tenemos Santa Cena. Y el primer punto que vamos a tocar es abandonando la vieja naturaleza. Lo vamos a mirar de los versículos 5 al 11. Abandonando la vieja naturaleza. Y en el versículo 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, escucha, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En todos. La exhortación, hermanos, es clave, es clara, es precisa y va directamente al corazón de nosotros, los oyentes. El apóstol Pablo estaba lidiando con un problema en la iglesia de Colosa. Epafra le manda una carta y le dice: Pablo, tengo problemas en la iglesia, se me han infiltrado falsos maestros, necesito que me ayudes. Necesito lidiar con esta situación por el hecho de que muchos de ellos están volviendo a los antiguos rudimientos, o sea, a la vieja vida, a las cosas que antes practicaban. Y Pablo, de una forma sabia e inspirado por el Espíritu Santo, nos habla a nosotros y nos dice acá específicamente que debemos de hacer morir, ¿qué? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Hermanos, la palabra morir significa dejar de respirar. O sea, dejar de existir. ¿Alguna vez has visto a un muerto levantarse y fornicar? ¿Alguna vez has visto a un muerto levantarse y actuar con avaricia? ¿Alguna vez has visto a un muerto actuar, levantarse y hacer y cometer pecados? No, ¿verdad? Por ello es que nos dice el apóstol Pablo: haced morir. Y aquí hacer morir se usa en la voz pasiva en el sentido de destruir el poder. Destruir el poder de y privar de poder. Privar de poder, con referencia a los malos deseos que obran ¿en dónde? Que obran en el cuerpo. Que obran en el cuerpo. Pablo, hermanos, nos dice que debemos de eliminar completamente estas cosas de nuestra vida. Él no nos dice contrólala. Él no nos dice limítala. Él nos dice elimínala. Hazla morir. Hazla morir. ¿Por qué, hermanos? Porque la santificación no es solo evitar ciertos comportamientos, sino matar de raíz lo que nos aleja de Dios. Matar de raíz lo que nos aleja de Dios. Pablo mismo nos lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si Pablo nos dice a nosotros: cuando tú aceptaste a Jesús
Aceptaste el hecho de que así como Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, donde Él en sus espaldas llevó el pecado de la humanidad, o sea, tus pecados, mis pecados, aceptaste el hecho de que Él lo hizo por ti, para que tú pudieses tener vida y vida juntamente con Él. Por ello, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 3. Nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque no sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, nos da una lista de cosas, hermanos, que tenemos que hacer morir. La primera es fornicación. La palabra fornicación se relaciona o tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Pero también nos habla de que debemos de hacer morir la impureza. La impureza nos habla de pensamientos, deseos o acciones moralmente corruptas. Moralmente corruptas. Igual también nos habla de pasiones deshonestas. Pasiones deshonestas, hermanos, describe el deseo incontrolable que no se puede dominar. Que no se puede dominar. También hace mención de malos deseos, o sea, hablándonos a nosotros de aspiraciones pecaminosas, que tú aspiras a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero también nos habla de avaricia. Y avaricia nos habla de deseos excesivos, de posesiones. Y Pablo nos dice a nosotros que esos deseos en sí, hermanos, en sí son idolatría. Son idolatría. Te acabas de comprar un carro nuevo, digámoslo de esta manera. Y ahora ese carro nuevo toma toda tu atención porque el sábado por la mañana cuando tienes y puedes venir a la oración, lo usas para levantarte, lavarlo y ponerle wax. Ok, ponerle wax. Y si alguien se acerca al carro, cuidado, no me lo vayas a rayar. Llegas a los estacionamientos, a los centros comerciales, buscas el último lugar allá donde no hay nadie estacionado, porque no quieres que nadie te raye o le dé o golpee tu carro. Esa posición, ese vehículo ha venido a ser ¿qué? Ha venido a ser tu Dios. Ha venido a ser tu Dios. Te llaman por teléfono y te dicen, necesito que te reportes a trabajar. Pero hoy es domingo, es mi día de descanso, es día de ir a la iglesia. Te necesitamos, si no vienes hoy, mañana te vamos a correr. Ok, ahí estoy, ahora llego allá. Dejamos las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Y hermanos, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que hacer morir todas esas cosas porque al final del día son pecado. Son pecado. No solamente son pecados, sino que nos separan de Dios y provocan la ira de Dios. Provocan la ira de Dios, la cual viene sobre los hijos de desobediencia. Porque el no obedecer a Dios nos constituye a nosotros como desobedientes. El no hacer caso a lo que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros que debemos de hacer, nos constituye a nosotros como desobedientes. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice que es? ¿Le es qué? Le es pecado. Le es pecado. Hermanos, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, son parte de la vieja vida
y no tienen lugar en nuestra nueva vida o en nuestra nueva identidad. ¿Por qué? Porque practicarlos literalmente provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno, ¿te das cuenta? O sea, aquel que practica la fornicación no puede decir que tiene herencia en el reino de Dios. Aquella persona que de una manera inmunda vive en este mundo puede decir o se puede jactar con el hecho de decir: yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida a mi manera y a nadie ofendo, entonces no necesito de Dios, porque soy bueno. Pero la verdad es que no hay nadie, no hay ninguno bueno sino solamente Dios. Jesús mismo se lo dijo a aquel joven que llegó corriendo y se postró ante sus pies y le dijo: maestro bueno. Eso le dijo: un momento, gracias por el halago, pero quiero corregirte, que no hay bueno sino solamente uno, y ese es Dios. Él es el único que es bueno. A nosotros, hermanos, se nos brinda la oportunidad de corregir nuestra vida. Y se nos da en la palabra de Dios los pasos a tomar. Se nos dice que de qué debemos de despojarnos y también qué debemos de ponernos. Porque no nos va a dejar el Señor desnudos, nos va a vestir. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. Jesús dice acá, hermanos, dice: yo soy la raíz. Yo soy la raíz. Y no solamente yo, dice, me presento ante ustedes como el Salvador del mundo, sino que como me intereso en ustedes, yo he enviado a mi ángel a que os predique, os advierta acerca de todas estas cosas que os separan de Dios. Ahora, imagínate que estás enfermo. Imagina que estás enfermo y el médico te dice: debes dejar de consumir azúcar. Debes dejar de consumir azúcar porque te está matando. Pero a ti te gusta el azúcar. Y ignora las instrucciones del médico. Y continúas consumiendo el azúcar. ¿Qué crees que eventualmente va a pasar? Eventualmente vas a morir. Vas a morir de manera prematura. ¿Por qué? Porque no hiciste caso a las instrucciones médicas, o sea, a las instrucciones de tu doctor. Ignoraste las instrucciones del doctor. Hermanos, si nosotros ignoramos la palabra de Dios, si ignoramos la palabra de Dios, nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo. El versículo 8 y 9 nos dice: pero ahora, dice Jesús, dice el apóstol Pablo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dejad significa poner a un lado. Dejar de lado y denota en la voz media sacarse de encima y arrojar fuera aquello que no te edifica.
En la introducción te dije acerca te di una ilustración de uno que fue adoptado a la familia real. A la familia real. Y el rey le llenó su armario, su guardarropas de ropas reales, vestiduras reales. Pero él decidió vestir sus ropas andrajosas. ¿Y qué pasó? Que para él poderse identificar con la familia real, tiene que sacarse, tiene que dejar su vieja vida, tiene que dejar atrás su pasado. Y tiene que vestirse nuevamente ¿con qué? Tiene que vestirse ahora con las vestiduras reales. Para poder entonces decir, soy parte de la familia real. De la familia real. Hermanos, además de los pecados de inmoralidad que ya el apóstol Pablo ha mencionado, ahora menciona actitudes dañinas, las que hay que dejar. Actitudes dañinas que nos dañan a nosotros. La primera es ira. Hay que quitarnos de arriba la ira. Significa explosiones de enojo. El segundo es enojo, que significa resentimiento acumulado. Resentimiento acumulado. Si tú tienes resentimiento acumulado, tienes que sacarlo de tu corazón porque te va a destruir. El siguiente es malicia, que significa deseo de hacer daño a otros. Hacer daño a otros. También nos habla de blasfemia, que es hablar contra Dios o maldecir a otros. Pero también se nos habla de palabras deshonestas. O sea, lenguaje vulgar, chismes, mentiras. Y desde una perspectiva bíblica, hermanos, las actitudes dañinas tienen consecuencias tanto espirituales como prácticas en la vida de una persona. Si no nos deshacemos de todas estas cosas, nos van a destruir. Nos van a destruir. Y es ahí donde, hermanos, tenemos que dejar que la obra, que el Espíritu de Dios trabaje en ti, en mí y en nosotros. Porque Pablo claramente nos dice a nosotros que todas esas actitudes pecaminosas, hermanos, nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Entiende lo que nos dice la Escritura? Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir que no es recta ni correcta delante de los ojos de Dios, son la causa de que haya división entre Dios y el hombre. La causa. Y como es la causa de que haya división entre nosotros, hermanos, entonces podemos entender que Dios va a esconder su rostro de nosotros para no oírnos a nosotros. Y es ahí donde vamos a tener una gran pérdida. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón impide recibir la guía y la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? La dureza del corazón impide ¿qué? ¿Qué impide la dureza del corazón? La dureza del corazón impide recibir la guía y la bendición de Dios. Busca conmigo Hebreos capítulo 3. Busca conmigo Hebreos capítulo 3. Quiero que veas ahí en la palabra de Dios lo que nos dice el Señor en Hebreos 3.
Y quiero que vayas no solamente a Hebreos capítulo 3, sino que quiero que leas conmigo los versículos 12 y 13. Porque por la dureza del corazón, o sea, la dureza del corazón impide recibir la guía y bendición de Dios. Nos dice Hebreos 3, 12 y 13, dice de esta manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Te das cuenta lo que hace el pecado? El pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón, y si el pecado endurece tu corazón, entonces no vas a poder ver las cosas de Dios con los ojos de Dios. No vas a poderlo ver. Porque lo que viene después de eso es la destrucción de relaciones, o sea, destrucción de relaciones con otras personas, porque ahí es donde entra el orgullo, la ira, la envidia, la amargura, que pueden dañar las relaciones que podemos tener con los demás. Por ejemplo, por Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Efesios capítulo 4, del versículo 31 al 32 nos llama, hermanos, a desechar la amargura, la ira, el enojo y el ser bondadosos y perdonadores. Es lo que nos dice la Escritura. Pero no solamente eso, hermanos, que si no nos deshacemos de esas cosas dañinas, van a haber consecuencias espirituales y morales. Van a haber consecuencias espirituales y morales. O sea, la persistencia de actitudes dañinas endurecen, hermanos, el corazón y nos aleja de la verdad. Las actitudes dañinas nos alejan, nos endurecen el corazón y nos alejan de la verdad. Nos alejan de la verdad. Fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Eso también segará. O sea, si nosotros no corregimos nuestra vida, nuestro caminar con el Señor, y continuamos viviendo como vivíamos antiguamente, es como aquel que fue adoptado al reino real, o sea, la familia real, está en el palacio, pero está viviendo en harapos. Está viviendo en rebelión. Está viviendo contrario a las reglas establecidas por el rey. Está haciendo su propia voluntad, está desobedeciendo deliberadamente. Y lo único que puede sembrar de ello es el hecho de que si no quieres ser parte de la familia, te voy a echar fuera del palacio real. Y al sacarte del palacio real, pues vas a perder, ¿qué? Tu posición como hijo del rey. Y una vez que pierdas tu posición como hijo del rey, ahora ya no hay retorno por el hecho de que fuiste rebelde y no obedeciste al hecho de que fuiste adoptado a la familia de Dios. Por ello, hermanos, cuando no se hace lo correcto, se pierde la paz. Y no solamente se pierde la paz, sino también se pierde la bendición. Las actitudes negativas roban, hermanos, la paz y la alegría que Dios ofrece.
Filipenses 4:7 menciona que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y el Salmo 1 de los versículos 1 al 3 habla de la bendición para aquellos que siguen el consejo de Dios y no el camino de los impíos. Por ello, desde una perspectiva bíblica, las actitudes dañinas conducen a la separación de Dios, al deterioro de las relaciones, a la pérdida de paz y en última instancia al juicio divino. Al juicio divino. Mas la Biblia nos ofrece esperanza. La palabra de Dios nos ofrece esperanza. Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama al perdón, nos llama a ser transformados por medio del Espíritu Santo. Para entonces nosotros, hermanos, vestir las vestiduras reales y ser llamados hijos del Rey. Ser llamados hijos del reino. Ser llamados hijos de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tener la seguridad y la confianza de que, hermanos, ahora caminamos en santidad y verdad. ¿Por qué? Porque hicimos morir en nosotros todas aquellas cosas que nos destruían, todo aquello que nos separaba de Dios. Corregimos nuestras actitudes, quitamos de nosotros el enojo, la ira, quitamos de nosotros todas estas cosas que nos separaban de Dios. Por ello Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ahora en el versículo 10 y 11 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En todos. Renovar tu mente y carácter diariamente te equipa y te prepara para el reino de Dios. Cada día buscar a Dios, hermanos, nos ayuda a crecer en una relación personal e íntima con Él. Dejando atrás todas nuestras viejas actitudes pecaminosas y adoptando la nueva vida o virtudes tales como amor, paciencia y humildad nos ayudan a parecernos cada día más a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Ahora pregúntate y ve, no te aplica no solo a ti, sino a mí también. ¿Estoy reflejando la imagen de Cristo en mis pensamientos, palabras y acciones? ¿Estoy reflejando la imagen de Cristo en mis pensamientos, palabras y acciones? Es una buena pregunta. Porque acabamos de leer una lista muy elongada, la cual el apóstol Pablo nos ha dado. Nos ha dado con el fin y el propósito, hermanos, de que probemos nuestro caminar con Dios. De que veamos, hermanos, dónde estamos parados. Cuál es nuestra actitud y cuáles son las cosas que estamos haciendo que pueden causar que la ira de Dios sea sobre nosotros. Ahora, no dejar
tu pasado define tu presente. No dejar tu pasado define tu presente. ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo eres una nueva persona. En Cristo eres una nueva criatura. En Cristo has sido sacado de las tinieblas y has sido traído a la luz admirable. Si nosotros no entendemos eso y nos aferramos a los errores, nos aferramos a los pecados, continuamos practicando todas aquellas cosas que antes de venir a Cristo practicábamos, visitamos los lugares que no debemos de visitar o hablamos las palabras que no debemos de hablar, cosas que hacíamos anteriormente, entonces no hemos cambiado. No hemos cambiado. O sea, hicimos un compromiso, dijimos, Señor, heme aquí estoy. Quiero que seas tú, Señor, de mi vida, pero yo quiero navegar mi propio barco. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Te dejo que me salves, pero nada más hasta ahí. Aún me gusta seguir viviendo la vida antigua. Quiero continuar practicando las cosas que antes practicaba. Pero también te quiero a ti. Y dice el Señor, no, las cosas no son así. ¿Por qué, hermanos? Porque el aferrarse a los errores del pasado permite que poco a poco vayamos siendo destruidos, creyendo que estamos bien, creyendo que estamos viviendo de una manera correcta ante los ojos de Dios. Solamente Dios conoce tu vida y conoce mi vida. Solamente tú sabes lo que se alinea con la verdad y lo que no se alinea con la verdad. La palabra de Dios ese día y los versículos que hasta ahora hemos estudiado y hemos analizado nos dan a nosotros una lista de cosas que debemos de dejar, cosas que debemos de hacer morir en nuestras vidas. Y si alguna de estas cosas que hemos leído este día están aún vigentes en tu vida y practicas alguna de estas cosas en tu persona, no estás acá para que digas para decirte que Dios se ha apartado de ti porque lo estás viviendo. Estamos aquí para que el Señor nos haga ver que estamos mal, para cambiar, para corregir, para dejar, para transformar nuestra vida. Porque es ahí donde para nosotros, hermanos, es muy importante corregir ahora, en este momento, lo que hay mal en nuestro corazón, lo que no se alinea con Dios, para que cuando venga el juicio no tengamos que presentarnos a Dios para que nos dicte juicio a nosotros. Es importante reflexionar. ¿Reflexionar en qué? Si estoy viviendo como alguien renovado por Cristo o sigo atrapado en mis viejas costumbres. Tenemos que reflexionar en eso. Y si no lo estamos haciendo, nos estamos privando de las bendiciones de Dios. Nos estamos privando de la protección de Dios. Nos estamos privando de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Como te dije al principio, el rey te le dio a aquel que había adoptado para el reino de Dios. ¿Qué le dio? Le dio a él un armario lleno de vestiduras reales. Pero el rey no lo podía forzar a ponerse las vestiduras reales. Él tenía que vestirse. Él tenía que ponerse las vestiduras. Él tenía que sacarse las vestiduras antiguas, de sus harapos que traía puestos, y vestirse con vestiduras reales. Y eso es exactamente lo que estamos viendo nosotros en esta porción de la Escritura. Ahora hay algo muy importante.
que tenemos que ver a los demás con los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. ¿Te das cuenta? No podemos hacer distinción entre personas por su origen, estatus social o diferencias externas. Dios nos ve a todos por igual en Cristo Jesús. Así es de que examinemos nuestro corazón y hagámonos esta pregunta: ¿estoy mostrando amor, aceptación a todos sin perjuicio ni favoritismo? ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros, ¿a qué? Nos exhorta a nosotros que tenemos que dejar todas estas cosas, porque en el reino de Dios, ninguna de estas cosas nos van a servir. Ahora, vivir con una identidad centrada en Cristo nos define, hermanos, como aquellos los cuales, como le dijo Jesús a los discípulos, edificaron su casa sobre la roca. Vino el viento, vinieron las aguas y la casa se mantuvo firme. ¿Dónde? Se mantuvo firme en la roca, que es en Cristo Jesús. Pero si ignoramos el mensaje de hoy, si ignoramos la palabra de Dios, si ignoramos lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que debemos de hacer morir en nosotros, si ignoramos lo que tenemos que sacar de nosotros, este día entonces vamos a ser como aquel que construyó su casa sobre la arena. Que cuando dio el viento y vinieron las aguas, fue arrastrada. ¿Por qué? Porque no hizo caso al mensaje, no escuchó la palabra, no escuchó la exhortación. Por ello, para lograr llegar hasta aquí, hermanos, hay que dedicar tiempo diario a la oración y la lectura de la Biblia para fortalecer nuestro espíritu continuamente. Poder en el espíritu vencer todas estas cosas que literalmente nos destruyen si no ponemos los ojos en Jesús. Tenemos que esforzarnos a tratar todos los días de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ello, hermanos, es que debemos de entender que nuestra identidad está en Jesús. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Que las personas no te miren y digan de ti: he ahí un fornicario, he ahí un avaro, he ahí un mentiroso, he ahí uno que se encolera así fácilmente, rápidamente, sino que digan: he ahí un hijo de Dios. Que sí, es verdad, luchó arduamente con aquellas tentaciones, aquellos problemas de poder controlar su carácter, pero eventualmente a través del poder del Espíritu Santo ha logrado llegar ¿a dónde? Ha logrado llegar a la transformación que solamente Dios puede hacer en una persona que está dispuesta a someterse a la verdad, a la voluntad de Dios. Está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Por ello, esos versículos del 5 al 11, hermanos, nos exhortan a nosotros ¿a qué? Nos exhortan a hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que hacer morir la fornicación. Tenemos que hacer morir la impureza. Tenemos que hacer morir las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Y no solamente eso, hermanos, tenemos que quitar de nosotros también
la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Que salen de nuestra boca, hermanos. O sea, todas estas cosas eran cosas que practicábamos antes de venir a Cristo. Pero si vamos a tomar literalmente el hecho de que he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra vida, nuestro corazón. Tenemos que ahora cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que alinear nuestra vida con la vida del Señor. Tenemos que caminar en santidad y verdad. Y tenemos que hacer lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios pide y demanda de nosotros. Eso es lo que Dios pide y demanda de nosotros. Así es de que la exhortación, el primer punto, es abandonar la vieja naturaleza. Abandonar la vieja naturaleza. Dejar atrás aquellos rudimientos, dejar atrás aquellas cosas que literalmente nos estaban, ¿qué? Nos estaban destruyendo. Y esa es la exhortación que nos han dado esos versículos. Pero ahora en el segundo punto. En el segundo punto es revistiéndonos del nuevo hombre. Revistiéndonos del nuevo hombre. Te dije al principio que Dios nos exhorta a quitarnos de nosotros las cosas que no le agradan. Pero no te dice quítatelo y te va a dejar desnudo. No, te dice quítate y ponte. O sea, nos va a dar ahora una lista de cosas con las cuales nosotros nos debemos de vestir. O sea, una vez que hayas quitado todo aquello que hemos leído, ahora, hermanos, tenemos que ponernos, nos dice en el versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos, ¿de qué? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. La frase, vestíos pues como escogidos de Dios, es una exhortación a adoptar una nueva forma de vida, reflejando el carácter de Cristo. Por ello es que tenemos que analizar estos puntos. ¿Analizarlos de qué manera? Analizarlos de una manera bíblica, de una manera que el Espíritu Santo nos llene a nosotros de convicción. El primero es vestíos. Vestíos. Un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. La palabra vestíos implica una acción intencional y continua. Una acción intencional y continua. Tiene que ser algo que tú quieres hacer y tienes que seguir haciendo. No es algo que haces una vez. ¿Te das cuenta? Así como uno se pone ropa todos los días, la exhortación es que tenemos que ponernos activamente las virtudes de Cristo en nuestra vida diaria. Tenemos que equiparnos con las virtudes de Cristo todos los días. Por eso dice, no os vistáis no practiquéis la mentira, no practiquéis la maldad, sino ahora vestíos con el carácter y el personaje de Jesús. Y eso no es algo automático, hermanos, sino un esfuerzo constante para vivir de acuerdo con nuestra
nueva identidad en Cristo Jesús. Todos los días cuando tú te levantas por la mañana, tu carne te demanda que la complazcas. Todos los días, cuando te levantas, te demanda que le sustentes. Te pide placer. Y no solamente eso, sino que te pide que le satisfagas. Todos los días. Pero está en ti controlarla. Está en ti controlarla. Pablo nos dice en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos, quitaos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, todos los días nos tenemos que despojar de nuestro viejo hombre. Porque por el hecho de que aceptaste a Jesús y invitaste a Cristo a entrar en tu corazón, no te hace automáticamente exento del pecado. Todos los días vas a ser confrontado con diferentes tentaciones, de diferente manera, en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. Todos los días, a diferentes horas del día. Desde el momento que te levantas en la mañana, el diablo puede poner en tu mente un mal pensamiento. Puede poner en tu mente un mal pensamiento. Puede venir a tu mente una palabra obscena. Puede venir a tu mente duda. Puede venir a tu mente avaricia. Puede venir a tu mente mentira. O sea, todas estas cosas que tenemos que despojarnos de ellas. Tenemos que despojarnos de ellas. Y el momento que lleguen esos malos pensamientos, decir, Señor, esto no es de ti, viene del mismito fondo del infierno. Padre, repréndelo, llena mi mente de tu verdad. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Comenzar a recitar escrituras. O sea, comenzar a contrarrestar el problema con la verdad, con la palabra de Dios. Trabajar en lo espiritual. Ahora pregunta, ¿con qué actitudes estás o con qué actitudes te estás vistiendo cada día? ¿Reflejan el carácter de Cristo o las viejas costumbres del pecado? Pregúntate. Te voy a volver a hacer estas dos preguntas. La primera es, ¿con qué actitudes te estás vistiendo cada día? ¿Con qué actitudes? Y el vestido con el cual te vistes, ¿refleja el carácter de Cristo o las viejas costumbres del pecado? ¿Cuál de ellas? Ahora, como escogidos de Dios, nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Ahora, ser escogidos de Dios significa que hemos sido llamados y apartados para Él, para vivir una vida, para vivir de una manera diferente en el mundo. Para vivir de una manera diferente en el mundo. Como hijos de Dios, no vivimos según nuestra antigua naturaleza, sino como personas transformadas por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Por ello es que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo deja para nosotros estas palabras, donde dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, escucha, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por carta nuestra. Te voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿estás viviendo con las consecuencias de que eres escogido por Dios? La segunda, ¿tus decisiones reflejan esa identidad especial? Es en relación, hermanos. Es en relación a las palabras que Dios inspiró a Pablo a través del Espíritu Santo para nosotros. Porque acá en la escritura que acabamos de leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses, versículo 15, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Retenedla. O sea, guardarla. Guardarla en el corazón. Guardarla en el corazón. ¿Por qué tenemos que guardarlas en el corazón? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y la escritura igual nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando venga la prueba, cuando venga el problema, lo que salga de tu boca va a reflejar lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Si aún eres una persona volativa que en el momento en el cual alguien te ofende salen aquellas palabrotas ofensivas, quiere decir que aún esas palabras están en tu corazón. Aún están en tu corazón. Y tienes que sacarlas del corazón. Porque si no las sacas del corazón, esas palabras o esa actitud o esa manera de ser que no sabías que aún tenías en tu corazón, te va a dar de ti un mal testimonio. Va a dar de ti un mal testimonio. Por ello, hermanos, es que las características de nuestra vida o las características de nuestra vestidura, la cual nos debemos de poner nosotros, hermanos, son misericordia, son benignidad, son humildad, son mansedumbre, son paciencia. Misericordia nos habla de tener compasión y sensibilidad hacia los demás. Misericordia nos habla de tener compasión y sensibilidad hacia los demás. Benignidad nos habla de actuar con amabilidad y generosidad. Humildad, no buscar las grandezas personales, sino servir a los demás. Mansedumbre, responder con calma y paciencia en lugar de enojo o agresión. Paciencia nos habla de soportar con amor, sin quejas, las dificultades y los defectos de los demás. Como puedes ver acá, todo está relacionado no hacia ti, sino hacia los demás. ¿Por qué? Porque si vas a un árbol de naranjas, esperas mirar en ese árbol ¿qué? Naranjas. Esperas mirar en ese árbol naranjas. Pero si llegas y miras en ese árbol de naranjas limones, te vas a dar cuenta que hay algo mal ahí. ¿Por qué? Porque le injertaron ¿qué? Le injertaron limones. Porque es de la misma familia de los cítricos, ¿no? Le injertaron limones. Entonces quiere decir que no está produciendo para lo cual fue creado. Está produciendo frutos que no son parte de su naturaleza. Y si nosotros estamos produciendo frutos que no son parte de nuestra nueva naturaleza, quiere decir que aún están en nuestro corazón cosas que no deben de darse en nosotros. Y Pablo dice, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que es el vínculo perfecto.
Hermanos, el amor es la suma de todas las cosas descritas en este pasaje. El amar perfectamente cumple lo que Dios requiere de nosotros en las relaciones. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y en conclusión, vestirse como escogidos de Dios, hermanos, significa adoptar activamente el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. No basta con decir que somos cristianos. Debemos demostrarlo con nuestras acciones y actitudes. Así como elegimos qué ropa ponernos cada mañana, también debemos escoger vestirnos de misericordia, humildad y amor cada día. Y el desafío que te hago este día es: reflexiona cada mañana. ¿Estoy vistiéndome con el carácter de Cristo hoy? ¿Estoy tomando decisiones que reflejan la identidad del Hijo de Dios? Pregúntate si eso es lo que está pasando en tu vida. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te agradezco, mi Dios, tu amor, tu gracia, tu misericordia y el tiempo que nos has dado, Señor, en esta tarde, Señor. Padre Santo, hay mucha carne aquí en estos versículos y, Padre Santo, no podemos tragarla, tenemos que masticarla. Y, Padre Santo, lo que nos has hablado y lo que nos has dicho este día no es, Padre Santo, para hacernos sentir mal, sino que, oh Padre mío, para que corrijamos nuestro caminar contigo. Y es ahí nuestro deseo. Es ahí donde deseamos, Padre, que nos ayudes. Porque queremos vivir, Padre mío, de una manera recta que agrade a tu corazón. Por ello, Padre Santo, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos honra y gloria. Y te pedimos, Padre Santo, que ahora nos guardes y nos ayudes, Padre Santo, para vestirnos cada día con Cristo. Oh Padre mío, vestirnos con la verdad, vestirnos de la forma que a ti te agrada, Señor. Hacer uso, oh Padre mío, del armario que nos has puesto delante de nosotros, que está lleno de vestiduras reales para vestirnos como hijos del Rey y caminar como hijos del Rey. Bendice esta tu iglesia, bendice este tu pueblo. Son tuyos, Padre, tú los compraste a precio de sangre. Cuida y guarda su entrar y su salir. Y Padre mío, líbralos de las garras del enemigo. Y oh Padre mío, manténlos siempre en el hueco de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.